Tenemos estas dos imágenes de una tarjeta. A ver, ¿qué opina? Hay desplazamiento del lado cerebral, hay borramiento del sistema ventricular, hay una lesión hiperintensa a nivel del lóbulo occipital, hay calcificación. No menciona porque no tiene la parte. Parece que hubiera una hemorragia. Entonces, ¿cómo se describe? Tiene el espacio estacial. No es hiperintenso, estamos en tomografía. Entonces, hipointensa. Es Hiperdensa. hiperdenso. Densidad es la tomografía y intensidad es TC, resonancia magnética. Lesión. Imagen hiperdensa a nivel de dónde. Solo lóbulo occipital. No, también parte del colorectal. Sería una imagen hiperdensa a nivel de la región temporo-occipital del lado derecho. ¿Qué más? Desplazamiento del sistema ventricular. Sí, hay desplazamiento. ¿Qué más? También Ya. Probablemente hay una herniación. ¿Cuánto tiene que estar desplazada la línea media para yo hablar de que pueda haber una herniación? ¿Cuánto tiene que estar desplazada la línea media para yo hablar que pueda haber una herniación? No todos los desplazamientos causan herniación. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Ya se quedaron acá, se quedaron que está desplazando tanto la línea media, el ventrículo, ¿qué más? ¿Más? Diagnóstico. Yo creo que hay hemorragias. ¿Qué diagnóstico le dan? Ahí va un punto entonces. ¿Qué diagnóstico le dan? ¿Ya? Diagnóstico. Cuando ustedes ven aumento de la densidad en una tomografía cerebral, ¿en qué estamos pensando? Sangre. Ya, entonces, Hemorragia. ¿eso es? Hemorragia. Ahora lo que necesitamos saber simplemente si es una hemorragia intra, ¿verdad? Parenquimal, o si es una hemorragia que está fuera, que es extracial, que solamente tenemos dos opciones importantes, que es o el hematoma subdural o el hematoma epidural. El hematoma subdural es un hematoma que tiene forma de una media luna, forma cóncava, forma de un plato, como ustedes quieran llamarlo. Y el hematoma epidural es un hematoma que tiene forma de convexidad hacia la parte del cerebro, o la forma de una embarazada, o la forma de un limón, porque tiene que ser el chonchito así. Muy bien. ¿Ven algo de eso acá? No. Muy bien. Ustedes mismos me están diciendo. ¿Y qué es esto? Alrededor del hematoma.
intraparenquimal. Entonces, ¿cómo describiría? Sería, yo veo una imagen, o si quieren ser más directos, una hemorragia, ¿verdad? Porque es hiperdenso, una hemorragia a nivel de la región, que es por occipital del lado derecho, que me está condicionando a desplazamiento de la línea media como compresión del ventrículo lateral del mismo lado. Bien, hasta ahí ya. En relación a una hemorragia intraparenquimal con edema circundar. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué densidad tiene? Blanco, negro. ¿Qué es? ¿Dónde? Lóbulo occipital izquierdo. ¿Y el otro? Ese de ahí. Lóbulo occipital. ¿Y este de acá? Ventrículo. ¿Qué hacen las hemorragias? Las hemorragias no se quedan ahí. Depende de la complicación de la hemorragia. Las hemorragias pueden extenderse a las cavidades ventriculares. ¿Y por qué es importante? Porque va deteriorando más al paciente y es mucho más complicado el manejo que decir solamente que tiene una hemorragia intraparenquimal. ¿Qué más tiene? ¿Qué más? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Sangrado. ¿Dónde? ¿Intra o extra? ¿Epi o sub? Entonces, ¿qué tiene? Una hemorragia intraparenquimal con extensión al sistema ventricular, con desplazamiento de la línea media, que probablemente esté haciendo una herniación, asociado a un hematoma subdural. Y esto es todo lo que ustedes tienen que reportar, sobre todo en el ECOE, por si acaso. No crean que les van a poner simplemente una TAC cerebral con una lesión ahí. Cuando vemos TAC cerebral, tenemos que ver todas las estructuras representadas. ¿Okay? Todas las estructuras representadas, tanto en la parte intraaxial como en la parte extraaxial. Incluso, si es que te dan acá simplemente un ataque cerebral sin contraste y acá una ventana ósea, es porque tienen que fijarse en la ventana ósea, si es que hay alguna fractura asociada. En este caso no, porque obviamente mi clínica no tiene nada que ver casi con golpe, tiene que ver con un estado, sobre todo el paciente toma warfarina, acuérdense ustedes, paciente coagulado. ¿Bien?
hemorragia subaracnoidea. Los ganglios basales, todos estos ganglios basales, tanto sobre todo la cabeza del núcleo caudado, el tálamo, son ganglios que sí o sí se van a ver en una tomografía cerebral y que los tienen que aprender a reconocer. Todo el sistema ventricular, tanto desde los ventrículos laterales, la parte del tercer ventrículo y la parte del cuarto ventrículo, que se ve en tomografía. Lo que no se ve, obviamente, van a ser los agujeros del núcleo, no se van a ver, pero por resonancia sí, pero acá en TAC no, pero los principales, toda la cavidad ventricular sí. Recordar el polígono de Will cuando yo estoy hablando sobre todo en lo que es TAC cerebral con contraste, un angiotem, que me va a servir especialmente para buscar todo lo que van a ser aneurismas o MAP, que son las malformaciones arteriovenosas. Y acá están pues, todos los territorios que van a ir ligando y más o menos vamos a ir viendo de qué arteria va a depender, sobre todo cuando hablemos de infartos cerebrales. TAC cerebral con contraste. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo cómo pinta todas las arterias. Y no hay que confundirlo, una TAC cerebral sin contraste, cuando yo vea hemorragias subaracnoideas. Y obviamente una sin contraste. En la sin contraste, siempre a diferencia vamos a tener pues que todo lo que se ve más claro, ¿no? Más claro o un gris más claro, va a ser la sustancia gris. Y todo lo que se ve más hipodenso va a ser la sustancia blanca. ¿No? Eso lo tenemos que tener en cuenta, sí o sí. Todo lo que es muy negro, muy oscuro, sí o sí va a tener que ser líquido. Por ende acá vamos a tener a las cavidades ventriculares, sobre todo los ventrículos laterales, tanto con sus astas anteriores y la parte posterior, y por acá estará su cuerpo, según vayamos avanzando en nuestra secuencia. Entre estas dos, ambas son tomografías cerebral sin contraste. La gran diferencia es que esta tomografía, si se dan cuenta acá, los surcos, ¿verdad?, están mucho más pegados hacia la calota craneana, mientras que estos surcos están mucho más amplios y están un poco mucho más separados de la parte de la calota craneana. ¿Por qué? Porque esto se trata de un paciente joven y esto es una tomografía de un paciente mayor. Entonces, a medida que vamos avanzando en edad, también va habiendo cambios atróficos a nivel cerebral. Y esos cambios atróficos se van viendo con las aperturas de los surcos y las circunvoluciones hacia el espacio subaracnoideo. Ahora, si yo veo esto en un paciente joven, tengo que pensar en enfermedades neurodegenerativas. Ahí hay una TAC cerebral, igual, estoy en la parte más superior porque es un axial, y ahí me voy a dar cuenta que todo eso representado pues va a ser todo lo que es sustancia blanca. Ahí tengo otra, que estoy exactamente donde yo tengo que ir a buscar a todos los ganglios basales. ¿Okay? Todo lo que es hiperdenso, al lado, siempre, de lo que son las astas anteriores de los ventrículos laterales, voy a encontrar a la cabeza del núcleo caudado. Entonces, esa es mi cabecita del núcleo caudado. Ahí está el tálamo. Muy bien. Ahí va, al ladito. Y luego, otro grande, más rechonchito siempre, voy a tener al tálamo. Son estructuras hiperdensas que sí se van a ver. Y para ver una tomografía, obviamente yo tengo que ver muy bien, porque obviamente la densidad no es que sea abrupta, no es que esto sea una hiperdensidad súper en relación a esta, pero se nota la diferencia. Ustedes, habiendo encontrado estas tres estructuras, van a poder encontrar obviamente la cápsula interna, que va a ser un poco más hipodensa, la cápsula externa, ¿no?, y la cápsula externa. Ventrículos laterales, astas, ventrículos laterales con sus astas posteriores y siempre con sus calcificaciones fisiológicas a nivel de los plexos coroideos, que no se deben de confundir con que hay hemorragias, ¿ok? O que hay algo. Los plexos coroideos, a partir de los 10 años hacia arriba, incluso 8 años hacia arriba, se empiezan a calcificar, igual que la glándula pineal. Y son calcificaciones fisiológicas que se dan. Obviamente, si lo veo en un recién nacido es raro, ¿no? Pero ya desde que uno tiene 8 o 5 años ya se empiezan a notar unas calcificaciones muy chiquititas. Y obviamente en un paciente joven ya vas a encontrar todo esto. No confundir. Todo el
sistema ventricular, los ventrículos laterales, siempre tratar de verlos simétricos. La línea interhemisférica tiene que pasar entre ellos dos y este ventrículo lateral derecho tiene que ser casi similar o muy parecido al ventrículo del lado contralateral. A eso se llama una simetría ventricular. Si yo tengo una simetría, tengo que buscar por qué. O puede ser una variante, que sí las hay, o puede ser que haya alguna sobreproducción que esté afectando por alguna obstrucción de un lado y que no se esté dando en el otro. Entonces estos simétricos, así como el hemisferio de este lado tiene que ser igual a este hemisferio. Luego tenemos al tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Igual, paso y bajo. Cuando ya estoy después de los tentorios en la fosa posterior, tengo que encontrar al cuarto ventrículo. Estos son todo mi sistema ventricular que yo siempre tengo que ver, que no esté dilatado. Luego, cuando se empieza a ver una tomografía de cerebro, ustedes sistemáticamente o lo ven de acá hacia abajo o lo ven de abajo hacia arriba. Eso es independiente de cómo ustedes hagan su estructura de leer un estudio, así como cuando leen un abdomen, de la misma manera. En la tomografía de tórax, si lo empezamos desde la base, estoy hablando desde acá, estoy cortando desde acá porque acá está todavía el cerebelo, voy a encontrar obviamente que estas son los senos esfenoidales. Hueco, lleno de aire, senos esfenoidales, diastenoidales, órbitas, y acá aparecerá todo lo que son los temporales, una parte del temporal, una partecita pequeña del temporal. Y obviamente el más bajo aparecerá la médula y luego aparecerá el bulbo y partes del cerebro. A medida que voy subiendo, van apareciendo una parte de los lóbulos frontales en su segmento olfatorio, porque obviamente estoy en los senos esfenoidales. Estos serán los senos frontales que están llenos de aire, una parte de los senos frontales que ya hablamos. Igual seguimos con los lóbulos temporales, ya pasó, miren cómo cambia la estructura de un bulbo a un puente, más rechonchito. ¿Sí se dan cuenta? Esto es mucho más grande, puente. Si yo tengo el puente, necesariamente tiene que aparecer el cuarto ventrículo. Y al lado, obviamente, seguimos con los hemisferios cerebellos. Si sigo subiendo, me voy a dar cuenta cómo mi lóbulo frontal va a aparecer en mucho más medida. Aparece la división que es entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. ¿Quién lo divide? ¿Qué fisura? La fisura de Silvio, silviana, y acá sigo con el puente, cuarto ventrículo y los hemisferios cerebrales. Avanzo, sigo avanzando, noto muchísimo más la diferencia entre el lóbulo frontal. Se dan cuenta, acá está toda la fisura silviana, y si se dan cuenta que cambia de forma, de lo que está así hacia arriba, ¿no? Va a aparecer como una forma de un corazón, forma de no sé qué ustedes le ven, algunos lo veían de manzana, mesencéfalo, con sus pedúnculos cerebrales, mesencéfalo, que tiene la forma así porque acá están alrededor todas las cisternas, tanto la cisterna ventricular, la cisterna cuadrigémina, ¿no? Todas las cisternas que donde se va a averiguar si es que hay una hemorragia subaracnoidea, también hay que buscar ahí. Y obviamente sigo, pues ya acá los cerebelos se están perdiendo, por acá todavía, y va a empezar a venir el occipital. Una vez que aparecen los ventrículos, las astas anteriores, empiezo a tener todo lo que es el hemisferio frontal, todavía estoy en temporal y apareció el occipital. Y se perdió ya la parte del cerebelo. Y acá puedo ver frontal, temporal, fisura silviana, surco que divide tanto el temporo occipital, el tercer ventrículo y las cisternas perimesencefálicas del mesencéfalo. Sigo, veo muchísimo mejor mis astas anteriores de mis ventrículos laterales, empiezo a ver la cabeza del núcleo caudado siempre pegado y perdido
empiezo a perder el lóbulo temporal, porque empiezan a aparecer también todo lo que son las astas posteriores. De ahí me voy guiando. Cuando empieza a aparecer, empieza a aparecer todo lo que va a ser la parte del temporal y el occipital. Apareció el cuerpo del ventrículo lateral. Me quedo prácticamente con todo lo que es frontal, temporal, occipital. Y así me voy a ir hasta arriba. Frontal, temporal, occipital, frontal, temporal, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta la separación que le da la cesura. Las calcificaciones, las que ya hablamos hace rato, tanto las de los ventrículos laterales, las de los plexos coloideos, las de la glándula pineal. Estas son las de los ganglios basales, que son fisiológicas siempre y cuando sea un paciente mayor. Pacientes jóvenes no es fisiológico, podría ser una enfermedad metabólica y eso hay que tenerlo en cuenta. Y las de la voz cerebral, líneas medias. Todos son fisiológicas, o sea, no son malas ni se reportan. Estos son los angiotec que hacemos, ¿no? Para ver sobre todo a los aneurismas. Cuando entramos ya a lo que corresponde a todo lo que es patología cerebral, sobre todo para ver, tenemos que recordar, si estoy como mi primer método de estudio para una emergencia es la TAC cerebral sin contraste, entonces necesariamente todo lo que es sangre lo voy a ver hiperdenso. Entonces en una TAC cerebral sin contraste, todo lo que vean blanco es sangre y eso se tiene que quedar, ¿ok? Sangre. Ahora, ¿sangre por qué? Obviamente, si se ha golpeado, tú vas a pensar que es una hemorragia o un hematoma. Pero si viene sin ningún antecedente, tenemos que pensar en otras cosas. No todos los sangrados intraparenquimales son por traumas. Un tumor puede sangrar. Si el paciente ha tenido un infarto anterior, puede sangrar. Entonces ya ahí cambia y varía. Entonces tenemos al epidural como hematoma, subdural, que son extraxiales, al subaracnoideo que me va a dar y va a estar en todos los surcos y fisuras, y pues las lesiones axonales difusas. Las lesiones axonales difusas, que es daño y afección de la sustancia blanca, no se va a ver en una tomografía, ¿ok? Eso solo se ve en resonancia magnética. Y la contusión, que van a ser las hemorragias intraparenquimales. Todo hiperdenso y hemos dicho que es sangrado. Cuando hablamos obviamente de todo lo que son los hematomas, ya esa parte se lo dijo el doctor Tomás el siguiente, es recordar toda la parte de lo que son las medidas. Pues no. Lo veo. Muy bien, entonces el hematoma epidural, como primer hematoma, y hemos dicho que sobre todo su forma va a ser biconvexa. Biconvexa. Y de lo que más, digamos, lo da es porque va a haber una rotura parte arterial, sobre todo desgarro de la arteria media. ¿Okay? Entonces, el hematoma va a tener obviamente, y hemos dicho, la forma convexa hacia el parénquima cerebral. Y cualquier hematoma va a causar compresión, que parece la forma de un limón, la forma de una embarazada, la forma que ustedes quieran ver. ¿Y dónde está el hematoma? ¿Entre qué capas? Entre la dura y la... ¿En dónde está? Entre la dura madre y dura. ¿Ok? Ahí está, la calota craneana con su tabla interna y la dura madre. ¿Ya? Y eso es lo que hace, efecto de masa, dependiendo de dónde se encuentre. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos al hematoma epidural. El hematoma epidural, con cualquier hematoma, va a causar compresión. Entonces, siempre ustedes tienen que fijarse en la línea media. Siempre me fijo en la línea media, que ya he dicho que un hemisferio tiene que ser igual al otro. Desplazamiento, y esto es lo que yo tengo que ver. Desde trazo mi línea imaginaria, donde debería estar la línea media, y luego trazo la línea hacia donde se ha desplazado. Si este es un ventrículo, este es el otro. Acá debe estar la línea media. Y esta distancia, si está entre 7 milímetros o mayor a 7 milímetros, es porque el paciente está entrando una herniación.
línea y herniación. Pero acá también tengo un hematoma epidural. ¿Pero está causando todo eso? No, todavía estoy manteniendo mi línea media ahí. Entonces, entre este y esto, de todas maneras, ¿cuál necesita drenaje? Pero recordar que cuando ustedes encuentren un hematoma epidural, no lo van a mandar al paciente a su casa. Los hematomas epidural se pueden seguir llenando y les van a generar eso. Es importante estar observando y su control tomográfico. El hematoma subdural va a hacer lo mismo que el hematoma epidural. Ambos hacen lo mismo. Obviamente que el hematoma epidural, por ser un hematoma de arteria, sobre todo, arteria meningia, se va a llenar más rápido y va a causar síntomas mucho más rápido que el hematoma subdural. He ahí la diferencia. Pero los dos al final causan lo mismo. Y el hematoma subdural, sangre acumulada entre la capa interna de la dura madre y la aracnoides. ¿Y por qué será? Porque hay ruptura de las venas puente. Ahí está. Las venas puentes son unas venas que van cruzando, salen del hemisferio cerebral para irse a la parte de los sellos. Y estas venas puentes son rectas, son muy rectas. Por ende, cuando hay traumas, son muy frágiles en romperse y causa el hematoma subdural. Acá está la aracnoides y obviamente acá está la dura madre. Muy bien. Ahí tengo, y esta forma es diferente. Una forma en semiluna, una forma en plátano, ¿verdad? Ya que ustedes le dan igualito. Va a ser lo mismo. Compresión, desviación que hacía el epidural. La diferencia es el origen y la causa. Entonces, acá tengo un hematoma subdural que me está causando igual ya compresión de la línea media, desviación y compresión del ventrículo. Incluso acá ha desviado mucho más y ha comprimido, porque aparte de tener un hematoma subdural, que tiene un hematoma intraparenquimal. Ahora, a diferencia de los epidurales, los hematomas subdurales pueden cronificar. Es decir, acá ya no es hiperdenso, hiperdenso. Tengo un hematoma que tengo hipodenso, hiperdenso. Es heterogéneo, tengo dos densidades. Cuando lo encuentro de esta manera, quiere decir que ya es un hematoma subagudo, ya no es un hematoma agudo. Pero puede seguir causando molestias. Hay pacientes que se golpean y después de 2 semanas tienen, que siguen persistiendo con cefaleas. Se les hace estudios tomográficos y encontramos hematomas crónicos o hematomas todavía subagudos. Y un crónico obviamente es hipodenso, totalmente hipodenso. Pero igual, miren, está causando cierta compresión del hemisferio cerebral del lóbulo frontal. Lógico, va a causar cefalea. Entonces, las diferencias totalmente, y la diferencia es en la causa que tiene. Y el subaracnoideo, obviamente el subaracnoideo, sangrado que va a dar debajo de la aracnoides. ¿Por quién generalmente? Por aneurismas o traumatismos. Esas son sus causas. Por eso es urgencia, sobre todo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un aneurisma, pues va a causar. ¿Y cómo es el sangrado subaracnoideo? Dentro está bien, pero miren, hiperdenso, los surcos. Todos los surcos, la línea interhemisférica aumenta su densidad, se vuelve blanco. Los surcos ya no van a ser, ni siquiera se deberían observar, van a estar con hiperdensidades. Las cisternas perimesencefálicas también se vuelven hiperdensas. El tentorio también se puede volver hiperdenso. Hemorragia subaracnoidea. Acá, por ejemplo, en este tengo una ventana ósea. Acá tengo una fractura, una imagen hipodensa lineal que hace que se pierda la continuidad del borde óseo de la calota. Me voy a mi ventana parenquimal. ¿Y qué tengo? Como 2 líneas acá que están entrando, y justo está donde está la fractura, una hemorragia subaracnoidea a nivel del lóbulo frontal, una hemorragia subgaleal, una hemorragia intraparenquimal y una hemorragia subdural. Por un golpe.
otra hemorragia y otra hemorragia. Todo eso puede. Muy bien, y la hemorragia intraparenquimal es la que ya hemos dicho, se da dentro, ¿verdad? Que puede ser que se dé en los ganglios basales, y ahí tenemos que buscar el antecedente de hipertensión en nuestro paciente. Los pacientes hipertensos corren el riesgo de realizar hemorragias, sobre todo en ganglios basales, sobre todo en tálamo. Ahora, en cualquier otro lugar yo puedo pensar que es una hemorragia lobar, que puede ser por el trauma, puede ser por infartos venosos, por tumor, por malformaciones vasculares, por angiomiopatías. TAC cerebral sin contraste. ¿Qué veo? Hiperdensidades. ¿Dónde? A nivel del lóbulo frontal derecho. Lóbulo frontal derecho. ¿Y estos qué son? Los ventrículos laterales, con hemorragia en su interior. ¿Por qué? Porque hay hiperdensidad donde debería haber hipodensidad. Entonces es una hemorragia intraparenquimal con extensión a los ventrículos laterales. Lo mismo sucede en las subaracnoideas. Las subaracnoideas también pueden extenderse a todo lo que son los ventrículos. Y ahí viene la clasificación de Fisher, que la van a ver cuando lleven neuro. La clasificación de Fisher te va a ir diciendo que mientras tu hemorragia subaracnoidea más fina sea o esté focalizado, menor es el riesgo, obviamente, de tu paciente complicado. Mientras más se extienda y ya tenga sangrado intra o tenga sangrado intraventricular, es mucho mayor el riesgo de mortalidad. ¿Sí? Entonces ahí están todos los tipos de hemorragia intraparenquimal que yo puedo ver, que ya vemos que en las intraparenquimales no es causa solamente traumática. Ahí tenemos angiomiopatías, tumores, metástasis, infartos, arteriovenosos que ha sangrado. Y acá tengo uno en los ganglios basales. ¿Dado por quién? Por pacientes hipertensos. Esta es la típica hemorragia hipertensiva que toma el ganglio basal. Acá está el núcleo caudado, por acá está el putamen, lo estará tomando, el núcleo lenticular prácticamente, el tálamo, y ahí veo una imagen hiperdensa que está generando leve compresión o ya está comprimiendo el asta anterior del ventrículo lateral. Y hemos dicho, ¿se puede extender hacia dónde? Hacia los ventrículos. Acá tengo hiperdensidades a nivel de las astas posteriores de los ventrículos laterales, a nivel del tercer ventrículo. Se dilatan los ventrículos. Obviamente, ¿cuáles son también las consecuencias asociadas a cualquier trauma? El edema cerebral, que puede ser difuso o puede ser focal, en lo que tenemos el vasogénico y el citotóxico, y las herniaciones. Acá tenemos un ataque normal, y para ver edema, sobre todo difuso, es muy importante ver el espacio subaracnoideo, ver la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris y los espacios de las fisuras, sobre todo las ilianas. Mientras más edema haya, obviamente el cerebro se va a ir como que inflamando y se va a ir ensanchando. Voy a perder surcos y fisuras, voy a perder cisternas y voy a perder las principales surcos, que es la vesícula y la erula. Y cuando yo ya tengo un edema severo, como en este caso de acá, totalmente se perdió toda la diferenciación, sustancia gris, sustancia blanca, se pierde todo lo que son surcos y me queda prácticamente como hemisferios cerebrales hipodensos en comparación al cerebeloso. Prácticamente esto se ve sobre todo en muerte cerebral. Y las herniaciones, la primera, que es la subpalcina, que es la que vemos la mayoría, que es cuando tengo el hematoma acá o tengo el hematoma acá y va causando compresión. ¿Por qué? Porque va a ir siendo que este parénquima traspase la línea media y pase al otro lado. Herniación subpalcina. Herniación uncal, que es de las otras principales. Si yo tengo el hematoma hacia arriba y va causando compresión hacia abajo, por el tentorio va a ir pasando igual una parte del hemisferio cerebral, herniación uncal. Y la otra importante es la herniación transtentorial.
principales herniaciones que se pueden dar en el cerebro y obviamente es urgente. La medida de la línea media que ya les dije, y pues obviamente que tiene que haber una cranectomía. Ahora las cranectomías también pueden tener sus complicaciones, ¿verdad? Que son las herniaciones extraoficiales. Eso es. ¿Qué densidad? Hiper, hipo. Entonces ya me sangraron. ¿Y eso es? En una cerebral sin contraste, cuando veo hipodensidades, edema o infarto. ¿Y el infarto qué te da? Hipodensidad a nivel de la región fronto temporal del lado derecho. Dependiendo de en qué sea, si yo tengo una isquemia aguda, subaguda o crónica, va a causar desviación. ¿Cuáles son los signos tempranos? En un infarto cerebral, ya tenemos que recordar que podemos tener diferentes fases. Una precoz, una aguda, subaguda y crónica. La que nos interesa son estas, obviamente. ¿Por qué? Porque podemos hacer repermeabilización rápida para perder lo menos tejido posible. Porque una vez que se pierde, ya no hay vuelta, va a quedar secuelas. Entonces eso es lo que se trata, de repermeabilizar rápido para que el área de penumbra que hay pueda salvarse. Cuando yo tengo una hiperagudo precoz que se está dando a las 0 a 6 horas, obviamente las modalidades de imagen no me van a ayudar, excepto la resonancia. Pero tú de dónde vas a saber si el paciente ya está teniendo un infarto. Y si tiene los síntomas, tienes que mandarle a hacer una resonancia que demora. Ahora, en la hiperaguda tardía, que es desde hasta las 24 horas, yo ya puedo tener tomográficos muy tempranos, que no se dan en todos los pacientes, pero puedo verlos en algunos. Y luego el agudo, que ya obviamente se ve hipodenso, subagudo y crónico. En lo que tenemos en los signos precoces, estos, en la hiperaguda tardía, voy a tener la mala diferenciación de la sustancia blanca y gris, borramiento del núcleo lenticular, borramiento de los surcos y la arteria cerebral media hiperdensa. ¿Puede ser solo la cerebral media? No. Puede ser también la arteria cerebral posterior, dependiendo de dónde se esté la obstrucción. Pero ¿cuál es la más frecuente y el territorio más afectado? Entonces acá tenemos borramiento del núcleo lenticular. Nuevamente volvemos, aunque cuando leemos una tomografía, este de acá tiene que ser igual a este de acá, ¿verdad? Los dos hemisferios. Si me voy a dar cuenta, miren el núcleo caudado y miren el putamen. ¿Qué densidad tiene? Hiper. Y me voy al otro lado, ¿cómo está? ¿Igual? Hipodensa. Eso es lo que nos tenemos que fijar. Por eso es que cuando leo una tomografía yo tengo que estar viendo este hemisferio y tengo que estar viendo este hemisferio. Cuando yo veo que por acá hay una disminución, es porque algo se está dando. Hay un proceso inflamatorio, hay edema. Y esto es un signo precoz de un infarto. Signo del redes insular, lo mismo. Si es que hay edema, ¿qué va a hacer? Hemos dicho, va a inflamar. Voy a ir perdiendo. Entonces, a nivel de la región insular me voy a dar cuenta, miren, cómo yo veo bien acá hipodenso la línea. Mientras que acá se va a ir perdiendo. Y va a haber al lado una zona hipodensa muy sutil. Y acá no lo veo. Acá es más hiperdenso y acá más hipodenso. Lo mismo. Son los lugares donde más se afecta. Y obviamente la mala diferenciación de la sustancia gris y blanca, me voy a dar cuenta acá. Miren los surcos. Y miren estos surcos. ¿Cuáles son más profundos? ¿Cuáles se notan más? ¿Estos o estos? Izquierda. Entonces quiere decir que acá hay algo que está inflamando, que está haciendo que se borren los surcos y las fisuras. Signo de infarto. Y signo de la arteria cerebral media,
UH también, porque obviamente cuando hay placas ateromantosas, también lo puedo ver hiperdenso. Obviamente, pacientes mayores que saben que sufren de hipertensión arterial, lo más probable es que tengan placas ateromantosas. Arteria cerebral media hiperdensa, miren acá lo tienen los dos, pero en este están midiendo los UH. Están midiendo que esta tiene mayor densidad que el área acá. Entonces quiere decir que acá la sangre se está coagulando y va a formar un trombo. Muy bien, entonces el infarto es una hipodensidad, o se va a representar así a medida que avanza en lo que es el parénquima cerebral. Cuando el infarto es agudo, y ahí sí tienen que medir las unidades Canfield, las unidades Canfield son como de agua, 14 UH, 15 UH, ¿okay? De edema. Mientras más baja el UH, mientras más baja y se acerca al UH muy parecido de lo que es el líquido, como 0 UH, 2 UH, es porque ese infarto ya es crónico, ya no es actual. Entonces acá tenemos, miren, este era un paciente que ya tenía este infarto, ya tenía, está en la flecha roja, pero actualmente vuelve con síntomas. Y se le hace un estudio tomográfico y nos vamos a dar cuenta que en el primer estudio solamente se ve sutil y pasa desapercibido. Y en el siguiente, que se le hace el control, ya se instaura infarto cerebral, hipodensidad. Muy sutil porque se está comenzando. Un infarto agudo, y esto es un infarto crónico secuelar que ya lo tiene. Esto es un infarto de prácticamente todo el hemisferio cerebral derecho, los infartos malignos que se llaman. Y acá vamos midiendo los UH si se dan cuenta. Entonces he puesto esto para que cuando veamos, vamos a medir el UH del parénquima cerebral sano y vamos a darnos cuenta que tiene 24 UH. Lo mido al lado contralateral donde está toda esta hipodensidad y tiene 3.7 UH. El líquido cefalorraquídeo tiene 1.7. Son muy parecidos. Eso quiere decir que toda esta zona es un infarto cerebral, sí, pero crónico. Mientras más se parezca a lo que es el líquido, estén por ahí, quiere decir que obviamente es un infarto antiguo. ¿Y qué más hace un infarto antiguo? ¿Cuál está más grande, este ventrículo o este ventrículo? Izquierda. El izquierdo. ¿Y por qué estará más grande? Por la presión. Porque afecta. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Claro. Por el aumento de la presión. Y es antiguo. Ya se regularizó. ¿Esto es tejido útil o no útil? No. Entonces, cuando hay un infarto, quiere decir que ese tejido ya se murió. Por ende, el ventrículo dice, tengo más espacio. Y aparte de que se muere, ¿qué hace cuando tú tienes una cicatriz? ¿Qué hace? Hay tejido fibrótico. Y el tejido jala. Los infartos antiguos tienden a jalar, a traccionar hacia el mismo lado. ¿Se dan cuenta? Lo que hace todo lo contrario a lo que puede hacer un infarto reciente, porque es edema y va a empujar, o lo que hace una hemorragia, el antiguo te va a jalar. Porque hay pérdida de tejido, porque hay tejido fibrótico, te jala. Entonces el ventrículo que está hacia ese lado se agranda por compensación. Y acá hay una hipodensidad a nivel de la región. ¿Qué región es esta? Temporo-occipital derecho. Y me fijo acá. ¿Cuál está más hipodenso? ¿Este o este? El derecho. Acá tengo 14 UH y el parénquima normal debe tener 24 UH. Infarto reciente. Esto no importa ya, y es secuela. Pero cuando el paciente viene nuevamente con síntomas, hay que buscar en todo el tejido sano dónde puede estar sucediendo un nuevo infarto.
¿Cómo yo sé que es una hidrocefalia? Porque ahí tengo que sacar el índice de Evans. El índice de Evans es el índice, así como sacábamos el índice cardiotorácico, que me va a decir si es que hay o no. ¿Y qué hago? Pues me voy hacia las astas anteriores, mido de extremo a extremo y luego me voy hacia la parte más amplia del cerebro, desde la calota interna hasta la otra tabla de la calota interna. Y tiene que darme un índice menor a 0.3. mayor hidrocefalia. ¿Han llevado neuro? ¿Cisticercosis? No. ¿Lo van a llevar con el doctor Ríos. Ríos? ¿Sí han hecho, no? No, la otra semana. Pero va a ser el resto. Pues bueno, vamos a ver. ¿Qué hora vas a estar? Una de las patologías infecciosas más importantes que vemos, porque causa mucha confusión, es la neurocisticercosis. La neurocisticercosis, así sea en tomografía o en resonancias, lo importante es que tengan que ver sus fases. Vamos a tener 4 fases importantes: la vesicular coloidal, la nodular granular y la calcificada nodular. ¿Cuáles me importan por sobre todo? Estas. ¿Por qué? Porque el parásito está vivo. Causa síntomas muy fuertes: cefaleas, convulsiones a repetición. Mientras que la nodular granular y la calcificada nodular, obviamente el parásito ya murió. Y en la calcificada nodular me deja sobre todo nódulos, como decir que ha estado ahí. Mientras más deje, obviamente también puede condicionar ante el paciente convulso. Entre estas dos fases, la vesicular y la vesicular coloidal, obviamente tengo que ver pues cuál me da, como que decir, más edema, y es esta, la vesicular coloidal. Esta es la fase más sintomática que voy a tener. Y en la tomografía sin contraste se ve como imágenes ovoideas y podensas. Como imágenes ovoideas y podensas. ¿Puede ser infarto? Sí, yo no puedo creer que sea un infarto, pero 1, 2, 3 en diferentes partes. Entonces, eso es lo que lo cambia. El infarto también es hipodenso, pero el infarto es más en una zona, por territorios, acordémonos, y ahí nos vamos a nuestros territorios de las arterias cerebrales. Mientras que todo lo que es NSC tiene forma bien definida, ¿no? Redondita o parcialmente ovalada, y se puede dar en las partes tanto donde está la parte extraxial o la parte intra, en cualquiera. Cortical o en la parte de la sustancia. Sí o sí se tiene que dar con contraste. Y acá veo diferentes fases: fase coloidal, ¿no? Fase coloidal también, pero que ya tiene su escoles dentro, la vesicular coloidal, solo la vesicular. Este de acá es el parásito, el escoles del parásito que se logra ver. Por acá habrá otro y me causa edema, entonces yo diré que estaré en una vesicular coloidal. Mientras más edema tenga, quiere decir que la fase es la más activa. Y acá veo igual quistes con su escoles dentro, y también veo fase calcificada. Fase calcificada. Entonces, ¿puedo ver diferentes fases? Sí, puedo ver diferentes fases. Cuando veo todo esto, es porque lo primero que tengo que pensar es una NSC. ¿Solamente la NSC me puede dar imágenes quísticas? No. La criptococosis también les puede dar, pero ahí va a depender del tipo de paciente. Obviamente, la criptococosis, ¿en quién más pensarían? ¿En qué tipo de paciente? ¿Qué tipo de paciente pensaría en una criptococosis? ¿En cuál? ¿La criptococosis puede atacar igual a todos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Cuál es más factible que
me dé una cripto. Neuro. Ya, y a un paciente con VIH, Una cripto. ¿de qué depende? Sistema Que inmunológico. tenga su sistema inmunológico debilitado. Inmunosuprimidos. Cuando vean en resonancia, que lo vamos a ver la siguiente, no sé qué más. Acordémonos que en la resonancia obviamente hablamos de intensidades. Si el Entonces quiste la es próxima se negro toma el examen. en tomo, Y ahí ya estoy. en resonancia para ver líquido que utilizan el T2 será blanco. Y los tumores, que también lo van a ver por resonancia, luego también lo vamos a ver, vamos a tener pues que en todos los tumores cerebrales es amplio, muy amplio, y va a depender de la edad, sobre todo los pediátricos no son iguales a los tumores de los adultos, ¿ok? Y obviamente podemos pedir como primer método un ataque cerebral con contraste, pero el gol estándar sí o sí es la resonancia magnética. ¿Ok? Traer. Muy bien, entonces lo importante igual es el efecto masa que va a dar el edema y ver si un tumor es múltiple o es solitario. Cuando un tumor es solitario es porque es primario. Cuando es múltiple más me voy a llevar a que sea una metástasis. Sobre todo en adultos, ¿ya? Entonces, de todos los tumores, ¿cuál es el más frecuente? Los tumores gliales. ¿Ya? Todas las células gliales. ¿Y quién principalmente? El astrocitoma, que es un tipo grado 3 según la OMS. Y el otro, el oligodendroglioma. Y de los no gliales, el primero es el meningioma, que es un tumor benigno. Luego vamos a tener a los schwannomas, que tienen casi el mismo comportamiento que un meningioma, que el meningioma es bonito, bordes definidos, extraxial, y pues tiene, cuando capta contraste es uniforme, igual el schwannoma, los de la pituitaria, pineal, y los linfomas que son malignos, y son muy malignos. Y vamos a tener que obviamente el linfoma tiende a cruzar línea media. O sea, le gusta, si está en este hemisferio, le gusta pasarse al otro. Es una de sus características. Y luego vamos a tener a las metástasis. ¿De quién sobre todo? Pulmón, mama, melanoma, CA renal y colon. Por eso es que cuando nosotros tenemos pacientes con cáncer de mama y se les hace su tamizaje anual, dentro del tamizaje está la TAP cerebral con contraste. A diferencia de una paciente que tiene CA de ovario, su tamizaje no entra la cerebral con contraste, ni en un paciente con próstata. Y eso va a depender porque a estos tumores les gusta ir al Muy bien, y acá tenemos en adultos, ¿no? Los supratentoriales. Si yo encuentro lesiones múltiples, lo más probable es que sea una meta. Si lo encuentro infatentorial, con mucha más seguridad de que es meta. Los gliomas, ya hemos dicho, dentro de ellos el astrocitoma, miren, están en primeros lugares, y el glioblastoma multiforme, que también es un tumor grado 4 según la OMS. Y se da más en personas mayores. Acá tenemos una resonancia magnética. Y este es un T2. El T2 líquido es blanco. Por ende, todo esto será, ¿qué es? Edema. ¿Y esto? Una lesión neoformativa. Entonces, frontal igual parietal, una lesión neoformativa a nivel del hemisferio cerebral del lado derecho. ¿Qué está haciendo? Desplazamiento. Está desplazando, empujando la línea media. Está desplazando. Y tiene bastante Líquido. edema cerebral. Obviamente el comportamiento de que trate de pasar y desplazarse es negativo, ¿no? Los tumores con menos grados histológicos, más benigno, no tratan de causar este efecto de irse hacia el lado contralateral. Miren este.
pinta como es heterogéneo, ¿verdad? Hay tanto hipointensidades como hiperintensidades, o sea, su contenido es heterogéneo. Mientras que este, Homogéneo. Homogéneo. es más Homo- homogéneo. ¿Quiénes son homogéneos? Tumores. Los que tienen más clase benigno. Este es un schwannoma. Sonoma. Estoy en la línea catentorial, ¿no? Este es un schwannoma, parecido a un meningioma. ¿Qué es? ¿Qué secuencia? ¿Qué secuencia? Claire. Y eso es una tomografía, por eso es que no es la más ideal para ver tumores. ¿Qué ven de raro? ¿En dónde lo ven? Parece que está con contraste, ¿no? ¿En qué hemisferio primero? ¿Derecho o izquierdo? Izquierda. Y del izquierdo, porque estoy arriba, si estoy bien arriba, solamente veo dos lóbulos, que es el frontal y el parietal. Entre el frontal y el parietal, ¿en qué lugar está? Frontal. Una lesión neoformativa a nivel de la región frontal, de bordes mal definidos, heterogéneo porque acá tengo hipodenso, tengo hiperdenso. Y miren qué está haciendo. Desplazamiento de la línea. ¿Desplaza qué más? Cruza línea Cruza línea media, cruza línea media. Ahora, de los tumores que cruza línea media, está solamente dos, el linfoma y el glioblastoma multiforme, que es el grado 4. ¿Entiendes? El linfoma tiene sus características, generalmente son los glioblastomas, sobre todo en la edad. Hay que vernos mucho la edad. Los tumores tienden eso, a ver la edad, a ver el estado, sobre todo si es masculino, femenino, todo igual. ¿Dónde está? Izquierda. El lóbulo cerebral izquierdo. Izquierdo. ¿Tiene edema o no tiene edema? Edema. Con todo el edema. Y está condicionando a El compresión y vestibular. desviación. Lo mismo que hace un hematoma. Por ende, ¿hay riesgo de herniación? Y las metástasis son lesiones no únicas, pueden ser múltiples y tienden a algo característico, que al contraste captan de forma periférica, como un absceso. Por eso es que es importante cuando vemos la clínica del paciente, y el deterioro y el tiempo, y alrededor hace efecto de edema bastante. Y acá está. Una con al contraste, captación periférica o en anillo, con un montón de edema alrededor. Otra acá, con edema alrededor. Otra acá, con edema alrededor. Y otra acá, con edema alrededor. Mientras más allá, más riesgo de una secundarismo, una metástasis. Lesión, ¿no?, que capta en forma de anillo. Primera posibilidad, metástasis. Con efecto de edema bastante y efecto de masa, está comprimiendo y por acá está el ventrículo. ¿Se entendió? Más o menos. 39 años con hemiparesia aguda, por lo cual es llevado a emergencia. Diagnóstico. ¿Dónde está? Intraparenquimal. ¿Dónde? Izquierda. Ventricular. Ya, también tiene intraventricular. ¿Qué más? ¿Dónde más? Dentro de los dos. Dentro del ganglio. Y acá está la cabeza, acá está el caudado. ¿Y el más grande, quién hemos dicho que es? El más rechoncho, ¿quién es? El tálamo. Hemorragia talámica con extensión al sistema. Ventricular. Mujer de 77 años, deterioro agudo, estado neurológico, dolor de cabeza. Hemorragia Subarachnoidea, una hemorragia subarachnoidea. ¿Y cómo se describe como? Descripción.
Hiperdensidad a nivel de surcos y suturas. fisuras. Y a nivel del, en este caso, este es el mesencéfalo. Alrededor de las cisternas perimesencefálicas. Eso es lo que tiene que ir poniendo. Paciente varón de 25 años que sufre accidente de tráfico. Estamos ante un trauma. Hemorragia Ya. frontal. Aunque no, eso también es A para ver, ¿qué dicen? Subaranoidea. Tienen tres opciones. Que sea una intra, que sea un hematoma sub o que sea un hematoma epi. ¿Qué dicen? Sub. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué forma tiene? ¿Y acá? Casi también, ¿no? Acá se ve mejor. ¿Qué está haciendo? Comprimiendo. Efecto masa. ¿Está cumpliendo? Ya no hay ventrículos Ah, anteriores. está comprimiendo. Los vasos se han borrado. Entre las dos clases de hernias, la subfalcina y loncal, ¿cuál es más riesgo que haga este? ¿Hacia abajo Falsina. o hacia el costado? hacia abajo. Y esa es la loncal. La subfalcina es hacia el Es al costado. costado. La subfalcina, si yo tengo una acá, más riesgo es de que me empuje hacia acá y me haga una herniación subfalcina. Pero esa es la que les decía. Yo puedo tener hemorragias arriba que me vayan comprimiendo y me hagan una herniación hacia abajo. ¿sí? Nucal. Paciente varón de 53 años. Acude a consulta por dolor en región lumbar derecha. Cambien, ¿ah? Sí, porque ya no es cerebro. Se solicita abdomen sin contraste, porque ustedes ya son unos expertos en abdomen. Tiene Parece que todo el vaso está aumentado. ¿Es plenomegalia? ¿Qué es, Gael? ¿Es plenomegalia? un ¿Cómo cambio está de el densidad contorno? de irregulares. bordes irregulares. ¿Qué es esto? Líquido. ¿Y cómo está el vaso? Aumentado el tamaño. Mujer de 46 años, quien presenta cefalea de gran intensidad, por lo cual se le realiza estudio tomográfico contrastado. ¿Qué más? Sí. Ok. Cefaleas de gran intensidad. Absceso. Tienen dos opciones. Puede ser un absceso o puede ser un... Edema. No, edema tiene. El absceso también te hace edema, ¿no te hace También, edema? sí. ¿Qué más puede ser? Un tumor, una meta, un primario. ¿Sí? Entonces ustedes no saben, pero ahí va la clínica. Les dice que tenga fiebre, No. les dice que haya malestar general en todo. No, no sé. No es Entonces me voy primero a pensar que puede hacer una meta. metástasis. Si busco y no hay otra más, puede ser un neoformativo. Entonces, ¿qué le pide? Resonancia. Y TAC de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando que puede ser algo negativo, o sea, un tumor, tengo que echarme a buscar dónde está el primario, si en todo este caso sería un secundario. Y puede ser un absceso, sí, porque el absceso ya hemos dicho hace rato que tiene un comportamiento muy similar. Pero ahí viene la clínica que a ustedes les presento. Paciente mujer de 21 años que sufre caída, refiere golpe en todo de mi cuerpo izquierdo.
Cuando dijo fuera el trauma, ¿cómo se llamaba? Fractura. ¿Tengo que buscar blanco o tengo que buscar negro? Verde. Sí, perdón. No te ves blanco. Aparte de la calota craneana. Calota se llama. ¿Ves algo hiperdenso dentro del cerebro? Entonces, ¿dónde tengo que luego buscar? Fuera. Voy buscando despacio, despacio, acá veo negrito, acá veo una interrupción. Y acá veo otra interrupción. Y acá. Vengo y miren, acá y acá. Acá y acá. ¿Se vio? Sí. Acá hay algo y acá no hay nada. Y acá es mucho más notorio. Acá hay algo y acá no hay nada. ¿Qué es? Hematoma. ¿Qué hematoma? Estructural. Estructural. Pero ni se ve. ¿Pero le puede causar molestias a la paciente? Sí. Paciente con gran dolor abdominal, a predominio epigastrio y de hipocondrio derecho. Mal estado general. Leucocitosis. PCR 60. Se solicita tanto abdominopélvica como contar con estudio ecográfico. ¿Normal? ¿Dónde está la afección? ¿Qué sucede con el páncreas? Está muy aumentada de tamaño. No siquiera. ¿Cómo está la morfología? ¿Hay morfología No, habitual no, o se perdió? Se perdió la morfología. ¿Qué es esto? Colecciones. Sin contraste, con contraste. Lo único que realza es una parte de la cabeza del páncreas y todo lo demás está ocupado por colecciones hipodensas, no capta el contraste. Incluso, ¿hacia dónde se está yendo la colección? Hacia el espacio parietocólico del lado izquierdo. Según mi clasificación de Atlanta, ¿en cuál estaré? ¿Edematosa? ¿O con colecciones necróticas? Colecciones necróticas. Dice hematosis intersticial, porque la pancreatitis hematosis intersticial que hemos dicho que se ve todavía la morfología del páncreas. Puede crecer, pero voy a ver la forma del páncreas. Al lado puedo tener, sí, conexiones, pero si yo ya pierdo, porque las enzimas ya afectaron dentro del parénquima pancreático, ya paso la clasificación. Paciente mujer de 55 años que va a consulta para control antecedente de hace años de EBS. Es el mismo. ¿Qué tenía? Con residuos de crónico. ¿Y el agudo dónde está? Abajo, en el lóbulo occipital derecho. Vamos a poner el examen. Paciente de 32 años que en su viaje hace una semana presentó caída con golpe. Actualmente cefalea intensa. Ah, sí, un hematoma. Sería estructural. Todo. Es que tiene bastante. ¿Qué tiene? Intra, extra. Extra. Dentro de las extras
Así es. Vengo por acá. ¿Y esto qué sería? Sub. Vengo por acá, acá hay otro. Vengo por acá. Este puede ser X. No les digo. Pero ustedes tienen que ver, miren, el espacio que tiene todo esto. ¿Cuánto tiempo tiene? 2 semanas. Una semana. ¿Y cuánto tiempo es agudo? Menos de 15 días. 4 semanas y es crónico. Menos de 15 días. Si te viene ahorita, eso es agudo. 24 horas. Día. Después, 2-3 días, ¿qué empieza a hacer la sangre? ¿La sangre va a seguir hiperdensa? No. ¿Quieres mandar a leer el Newton de Moche? Todo el proceso, ¿no? Que supongo que lo han leído. Del cambio de la EPO, ¿verdad? No sé. Entonces, ¿qué es esto? Hipo. ¿Y esto? Hiper. Hipo. Hiper. ¿Y quién hace esos cambios? O sea, el subdural. El subdural puede cronificarse, ¿verdad? Puede llegar a ser totalmente hipodenso. Y acá veo cómo está comprimiendo levemente la parte de la región frontal. Por acá todavía sigue. Esto es un hematoma subdural subagudo. Y si esto es subdural, mi primera posibilidad es que todo esto también, incluso esto, miren la línea interhemisférica, cómo está hiperdensa, más de lo normal y gruesa. También es un hematoma subdural. No es que esté dentro, sino que el hematoma subdural se pega ahí. Paciente varón de 33 años con dolor lumbar izquierdo crónico, actualmente con dolor agudo en mesogastrio y región pélvica. Macburna y dudoso, hemograma con leucocitosis. ¿Qué es? Imagen. ¿Cómo se describe una apendicitis? ¿Cómo se describe una apendicitis? Tomografía. ¿Qué forma tiene un apéndice? Redonda. Un tubo. Cuadrado. ¿Qué forma tiene? Tubular. Tubular. Imagen. Tubular. Pared engrosada. ¿Cuánto? ¿3, 4 milímetros? ¿Y el diámetro cuánto tiene que ser para decir apendicitis? Mayor a... Apéndice mayor a diámetro. Mayor a 6 milímetros. 7. ¿Y este qué es? ¿Qué densidad tiene? El apéndice. Hiperdenso. Hiperdenso. Muy bien, hiperdenso. ¿Qué puede ser? También va a decir sangrado. No estamos en cerebro. ¿Qué puede ser dentro del apéndice? El fecalito apéndice. Fecalito. Cálculo. Calcio. ¿Y alrededor qué es? Inflamación de la grasa periapendicular, estriación. ¿Y qué más tiene esa paciente? ¿Qué tipo? A nivel de la Pérdida anal. probablemente una estrellita que va a tomar forma. ¿Y qué está haciendo el riñón? ¿Está pequeño? Grande, aumentando. Paciente femenino de 20 años de edad con dolor lumbar y fiebre.
¿Qué tienen que ver primero? ¿Qué órgano? De esos dos riñones, La ¿cuál pelvis, tiene mejor captación en forma difusa? el derecho. A ver, decidan, ¿el derecho o el izquierdo? ¿Cuál está más homogéneo? El izquierdo. El izquierdo estamos homogéneo. Miren este. Ajá, el izquierdo. Pero Miren homogéneo. este. ¿Y estos qué son? ¿Qué son? Hipodensidades en forma de Uña. diagnóstico de captación heterogénea del contraste, tamaño aumentado en comparación con el contralateral. Imágenes hipodensas como bandas que hemos dicho que se llaman en forma de uña, que me hacen el diagnóstico de una pielonefritis aguda. ¿Y ahí? ¿Lo notan mejor o no? Ajá. Sí. Acá, miren, este es más uniforme. ¿Cómo capta acá solamente la parte cortical? Porque estoy en otra fase. Y acá también capta de forma ¿qué diagnóstico? Esa es la pelvis renal. De diagnóstico ¿qué está afectado? Riñón, ¿y qué tiene? Entonces, ¿qué son? Quistes. Clasificación de Bosnia, ¿cuál sería? Grave, muy grave. ¿Qué tipo? ¿1, 2, 2F, 3 o 4? 4. 1. Ay, ya. 4, ¿quién dijo 4? Yo me voy a clase. 1, el 1 son los ¿No tienes clase, amiga? Sí, Ajá. Me quisiera quedar, me gusta la clase. Me ha gustado. Septo, el 2F, el septo era más, un poquito más, y el 3 y el 4 que dijimos, que son más riesgo de CCR, el 4 con 1,95% al 100%. Muy bien chicos, se acabamos.